Las garras del Gran Hermano en Chile. Siguiendo con el análisis de la magnífica obra 1984 de George Orwell, nos encontramos con la aplicación en Chile del sistema de dominación que se conoce como el del Gran Hermano. En Chile, la realidad supera con creces la fantasía. El sistema que nos describe Orwell se refleja absolutamente en la dictadura militar de Augusto Pinochet. Llega incluso a ser descarada la aplicación de un sistema de terror. Chile fue un país laboratorio, hay que decirlo, además de ser un país ultra intervenido por la mano de la CIA y del nuevo orden mundial. Las pruebas fehacientes y constancia de la aplicación de un sistema de shock social y económico son tangibles y aún persisten. La intervención de potencias extranjeras que hubo en Chile fue extrema, fuera de todos los esquemas. El presidente Salvador Allende, médico cirujano y socialista, asumió en el año 1970. Se erige un gobierno socialista de corte democrático. Las elecciones fueron totalmente legales. Es el primer mandatario socialista elegido democráticamente en el mundo. Dentro de sus objetivos era implantar el socialismo por la vía pacífica y humanista, con inmensos objetivos en el plano de la salud y educación social. Estatizó grandes industrias y bancos, esto tendiente a igualar oportunidades para todos, suplementos alimenticios para los niños y embarazadas, salud obrera, aumento de las pensiones, gratuidad universitaria. Con esto se opuso frontalmente a la egoísta oligarquía chilena, a los empresarios y a neoliberalistas a nivel mundial. Era impensable que el poder lo tuviera el pueblo, aunque fuera en un pequeño país como Chile. Se comenzó a caricaturizar el gobierno de Allende como de dictadura del proletariado, esto por parte de la derecha y el centro. Acá nos topamos con uno de los primeros síntomas del doble piensa y nueva lengua que describe Orwell en 1984. Si lo vemos retrospectivamente, se prefirió la dictadura de Pinochet y los militares, orquestada por la oligarquía, que era el 2% de la población, y se sacó el gobierno del pueblo, que es en ese momento el 98% de la población. Desde el comienzo se conspiró por parte del gobierno norteamericano, específicamente el gobierno del presidente Nixon, junto a uno de los principales actores en la implantación de la dictadura de terror en Sudamérica, que es el malévolo Henry Kissinger, secretario de Estado de Nixon. Se conspiró contra Allende incluso antes de ser electo, obviamente con la intervención de la CIA, Servicio Secreto Estadounidense. Se bloquea la economía chilena, las élites sabotean la economía internamente, se esconden los insumos básicos, se congelaron los créditos, paralización del transporte, etc. Se viene el desastre económico, prueba de la implantación del terror de Estado, ya que después obviamente viene el hambre y la escasez. Calcado el sistema del Gran Hermano que describe Orwell. En Chile se aplica casi textual el sistema de 1984. Los militares usurpan el gobierno, a la cabeza de ellos Augusto Pinochet. Se toma el poder un régimen dictatorial y represivo, indispensable en un modelo de terror. La toma del poder de un país mediante la violencia. Se aplica un sistema de extrema derecha contra el socialismo. La segunda premisa de 1984. Los famosos dos bandos irreconciliables. Se aplica además el anticomunismo. Se suprimen derechos básicos. Solo como ejemplo se restringe la libertad de circulación, libertad de expresión, libertad de información, etc. La tercera premisa, lejos la más importante y la que lo hace ser un ejemplo mundial de terrorismo de Estado, son las detenciones y los apremios ilegítimos, la tortura, los asesinatos y el exilio.
De hecho, en este punto la realidad supera la ficción, ya que en Chile, a diferencia de la novela 1984, ni siquiera justificaron una guerra falsa. Se detenía y torturaba a todo sospechoso o supuesto enemigo de la patria. Esto fue terrorismo de Estado en su forma más pura. Para esta labor, si se puede llamar así, en Chile estaban las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones. Además se crean organismos especialmente destinados al terror, como la temida DINA, a cargo del torturador Manuel Contreras, el Comando Conjunto y la Central Nacional de Informaciones. Todos estos organismos con influencia de la CIA y, por qué no decirlo, con clara influencia del régimen nazi producto de la relación de Pinochet con la Villa Baviera y de los nazis que se refugiaron en Chile huyendo de la justicia, como fue Paul Schaeffer, líder de la secta nazi, un abusador, torturador, amigo de Pinochet. Se reprime a toda persona o movimiento social que diga relación con volver a la democracia. Se institucionalizó por la dictadura la tortura como método, con el objeto de poder implantar más fácilmente el nuevo régimen. Las cifras oficiales, alrededor de 40.000 víctimas de violaciones a los derechos humanos y más de 3.000 muertos y desaparecidos. Los tipos de tortura utilizada nuevamente superan la ficción que describe Orwell. En Chile se utilizó en los centros de detención y tortura. En primer término, la degradación humana, golpizas brutales en todo el cuerpo, lesiones corporales con herramientas, quiebre de brazos y piernas con vehículos, aplicación de electricidad a los genitales en hombres y mujeres por igual, en la famosa parrilla, electricidad también en la boca, tocaciones, abusos sexuales, violaciones, torturas mentales, privación del sueño, amenazas a la familia, confinamiento e incomunicación infrahumano, privación de alimentos, asfixias y ahogamiento. Como vemos, un híbrido entre la inteligencia de la CIA y campo de concentración nazi. Prueba de la influencia de Colonia Dignidad, ya que Schaeffer aplicaba torturas eléctricas y drogas químicas para controlar a sus víctimas y disminuirlas como seres humanos. El shock económico. Otra premisa de 1984. En el plano económico, en Chile se implanta el neoliberalismo brutal, con cero conciencia social y ecológica, existiendo crímenes horrorosos contra la naturaleza, como el Decreto Ley 701 y la destrucción de bosques y por ende casi toda la flora y fauna nativa de Chile, para que las transnacionales hagan de las suyas con el territorio. Esto dentro de innumerables ejemplos. Se solapó con el más puro maquillaje de la economía ultra neoliberal y se justificaron para saquear el patrimonio nacional. Se puso a Chile como un milagro económico y no fue más que incluso en ese mismo momento un desastre. Todo el país en plena venta y el mejor postor. Según algunos estudiosos del tema, el objetivo era que Chile fuera el conejillo de Indias en probar la implantación del shock económico más agresivo ideado por Milton Friedman y la Escuela de Chicago, y que posteriormente se implantaría en otros países, pero de manera menos horrorosa, como lo fue Inglaterra. Está probado que Pinochet contó con ayuda de las más altas élites del nuevo orden mundial. Como ejemplo, Norteamérica, dirigido por el ultracorrupto Richard Nixon, y en Reino Unido, quien era dirigido por la ultraconservadora dama de hierro Margaret Thatcher, quien protegió a su aliado Pinochet hasta poco antes de su muerte. Como consecuencia de la aplicación del neoliberalismo en el plano social está el quiebre que persiste hasta hoy entre ricos y pobres. Chile es oficialmente uno de los países con mayor desigualdad entre ricos y pobres. El 72% de la riqueza pertenece al 20% más rico de la población hoy en día, lo cual claramente es una cifra mejorada, ya que en Chile la riqueza principalmente pertenece a unas pocas familias.
Claramente la oligarquía hizo de las suyas en este país. Acá hay una leve diferencia con 1984, la novela de Orwell. En Chile no hubo necesidad de tener un gran aparato burocrático y gastar mucho dinero en un sistema político represivo, como era en 1984, con campos de concentración de lavado de cerebro. Bastaron los militares y la policía acá en Chile. Acá no se gastó dinero en psicólogos y psiquiatras reeducadores de lavado de cerebro. Acá se mataba directamente a los que se consideraba peligrosos. Aunque suene chocante, fue más económico para la oligarquía. Prueba de ello la declaración del dictador Pinochet en relación a lo económico que resultaron las fosas comunes donde tiraban varios muertos como economía para el gobierno. Acá lo dice jocosamente, utiliza claramente el doble piensa del que habla Orwell. Lo que se hizo por parte de la oligarquía solo fue oficializar en el plano mundial la riqueza acumulada y que había sido robada a los nativos anteriormente, y que hasta la llegada del socialismo era administrado como un vasallaje en grandes fondos, llenos de inquilinos o esclavos modernos. En Chile solo se aplicó un baño de pintura por los nuevos ricos que entraron, quienes eran la cuota de nuevos ricos ambiciosos que asciende a la élite haciendo sus fechorías. Como bien describe Orwell en su novela, nos relata que solo dejan entrar unos pocos cada cierto tiempo. A este proceso le dieron la fachada de modernidad y de expansión económica neoliberal. Llegan a hacerse cargo del país también los bancos y las transnacionales, solo por dar un ejemplo, las tenebrosas compañías forestales. Es la singular herencia de los Chicago Boys. En 1984 se aprecia esto tal cual, comparando la pobreza extrema de los proletarios y la riqueza y opulencia acumulada por los miembros del partido, lo cual representaba O'Brien, sin mostrar directamente que la oligarquía es la que maneja los hilos y está solapada. La economía es claro ejemplo de la implantación del sistema de Orwell y de otras distopías, para aplicar un nuevo sistema que nos robará nuestros bienes y derechos básicos o que vendrá a asaltar o robar recursos de un país. Como podemos apreciar hoy, se robaron un patrimonio natural de todos, único en el mundo, como fueron los bosques húmedos y demás paisajes nativos de Chile, principalmente para las forestales y mineras extranjeras. El shock económico debe sí o sí ser acompañado del terror y aplicarse además de un sistema de hambre, un sistema económico para atemorizar a la gente y que ésta acepte lo que sea, renunciando a sus derechos y patrimonio, por temor. El nuevo sistema requiere un daño gigantesco que quiebre la anterior institucionalidad. En el plano de la legalidad, un punto importante de destacar es que el sistema legal en el sistema orwelliano no ampara a todos. Es más, no hay leyes o las leyes están hechas solo en beneficio del hermano mayor. No existen los juicios justos y si los hay son montajes. Esto quiere decir en resumen que los sistemas de terror totalitarios, dictaduras, autoritarios se implanta la supresión de las libertades, seguridad de las personas y de los derechos humanos. Todo lo que diga relación con humanismo y bienestar y felicidad. Claro, según ellos es por la guerra. Los enemigos no podrían atacar en cualquier momento, en fin, un tropel de mentiras. Pero es fácil percatarse que en estos sistemas la propiedad de los bienes raíces y bienes materiales siempre queda al resguardo de la ley. Es muy reglada y cuidada. En el fondo, los recursos naturales para los neoliberalistas son solo para extraerlos y agotarlos. Las cosas inanimadas, terrenos, construcciones y minerales, etc., son mucho más importantes que la vida en cualquiera de sus formas. Como sucede en el caso chileno, Pinochet, al tomarse el poder, suprime el Congreso y es reemplazado por una junta de gobierno militar. Comienza a dictar decretos leyes propios de un gobierno ilegal
violando libertades, viola derechos humanos, crea organismos de terror ilegales. Posterior a esto crean un grupo ideológico, una constitución que es un verdadero chiste, un pasquín, una constitución nominal en el plano teórico. Esto quiere decir que no cumple lo que establece, como ocurrió en la mayoría de las dictaduras sudamericanas, llena de falsedades, donde la justicia nunca llega, en el cual el dictador cree fundamentar su gobierno, pero llama la atención que absolutamente todo en relación a la economía y a la propiedad privada sí que está muy regulado. Esto por la ambiciosa oligarquía. Y es impresionante como todo lo que establecía el gobierno socialista de Salvador Allende es reemplazado mágicamente por el neoliberalismo avasallador. Así de fácil, en un 2x3, la rígida propiedad privada y la empresa privada. Me pregunto qué es esto. ¿Querrá decir que se va a aplicar el terror a las personas cada vez que se quiera cambiar el sistema económico por parte de la élite? ¿O cada vez que las potencias mundiales quieran intervenir económicamente un país, siendo a vista de todos la economía más importante que los derechos humanos básicos? Como ya relatamos, uno de los principales bastiones del sistema de 1984 de Orwell es la pérdida de la memoria colectiva. No importa cómo, si es bajo mentiras, falsear datos, rumores falsos, lo que hoy día se conoce bien como fake news, cambiar nombres a cosas e instituciones, crear nuevos emblemas, etc. Se trata por todos los medios por el gran hermano de borrar todo vestigio que pruebe que se cometió un delito de lesa humanidad. Winston lo relata en toda la obra, ya que él tuvo una prueba que podría haber demostrado esto en contra del sistema del gran hermano, en el cual el sistema ejecutó inocentes con pruebas falsas. En Chile bastó que solo hubiera un canal de televisión estatal en la mayoría del territorio y que todos o casi todos los periódicos fueran de la oligarquía, y ya un entramado de noticias y publicidad manejada totalmente por el régimen, a muy bajo costo, ya que todo estaba censurado, recortado y manipulado. Esto está más que probado. Es el caso del empresario y dueño del periódico más importante de Chile, Agustín Edwards, que según los documentos desclasificados de la CIA, se reunió con Nixon, Kissinger y la mismísima CIA varias veces con el objeto de conspirar contra Allende, incluso antes de ser electo, por lo cual recibió millones de pesos a cambio de noticias falsas durante la Unidad Popular, levantar al empresariado contra Allende y después, como todos sabemos, instigar al golpe de Estado, el irrestricto apoyo durante el gobierno militar. Y como en este país no hay justicia ni memoria, murió siendo uno de los oligarcas más importantes y respetados de Chile. La nueva lengua en Chile. Uno de los elementos principales de la novela de Orwell, la forma de comunicarse de los represores, llamada nueva lengua. El dictador Pinochet, en una entrevista, se expresa directamente en un ejemplo de nueva lengua, al decir que la suya o su gobierno no es una dictadura. Él piensa que es una dicta blanda, aludiendo que aún falta mano dura, y prueba con esto, como indica Orwell, que se utiliza por el sistema de terrorismo contra la población la manipulación del lenguaje y las palabras como una forma de control psicológico. Es la fórmula del lenguaje del gran hermano. Primero la palabra mala, dictadura, y después, para hacerla parecer menos mala, viene la composición de la palabra blanda. Obviamente el dictador seguirá bajo esta consigna, cometiendo atentados contra los derechos humanos. Este es solo un ejemplo del lenguaje y códigos militarizados que se toman en un país. La irresponsabilidad de la élite. En este punto, tomando el ejemplo de Chile, podemos ver cómo los militares de la dictadura en la plana mayor fueron torturadores y se defienden hoy con uñas y dientes,
temen ser encarcelados como los presos comunes, presentan miserables licencias médicas y se autocalifican de pobres ancianos que no le han hecho daño a nadie. Utilizan los máximos resquicios legales. Me pregunto dónde está la violencia y prepotencia y la ira con que torturaban a otros seres humanos. El mismo Pinochet utilizó una falsa silla de ruedas para esquivar la justicia. ¿No es esto ridículo? Nuevamente la figura del doble piensa de Orwell. ¿Cómo es posible que violadores persistentes de los derechos humanos esgriman razones humanitarias años después para evadir las penas de cárcel? Algo de por sí inconsecuente. Durante la dictadura en Chile se dieron claramente rasgos racistas. Chile y Sudamérica fueron los países estratégicos en la huida y recepción de altos dirigentes nazis, y el sur de Chile fue uno de los puntos de reunión, como ya es sabido, por lo que Chile y su ejército se influenció en las formas de represión más duras conocidas hasta ese momento, combinada con la clara influencia de la CIA norteamericana y con sus escalofriantes métodos represivos, donde la CIA manejaba la tenebrosa Escuela de las Américas, donde se instruía en métodos de represión y tortura, como el llamado Manual Kubark, a militares no solo chilenos, sino también a militares de otras dictaduras sudamericanas. Podemos ver claramente que la CIA, en el caso chileno, no tuvo ningún problema en proteger ni trabajar con un país y un dictador que protegía y recibía y ayudaba a nazis. Es más, la colonia Dignidad, que es símbolo de la influencia nazi en la dictadura de Pinochet, funcionaba en los años 70 en su máximo esplendor, siendo también centro de detención y tortura. Esto es una verdad oficial e histórica, por lo que nos lleva a preguntarnos algo. ¿Estados Unidos no fue uno de los aliados que lucharon en contra de los nazis en la Segunda Guerra Mundial? Tecnócratas en Chile, los Chicago Boys y la legislación económica. Solo con el hecho de que una tecnocracia esté en el poder se consolida la prueba de que el Gran Hermano hace su aparición en el Estado de Chile. Una breve cronología de los Chicago Boys en Chile. Primero llega al poder en Chile democráticamente un gobierno socialista, conducido por Salvador Allende, en el cual el Estado interviene en cubrir las necesidades básicas sociales, como la alimentación y la educación. Segundo, Estados Unidos conspira primero para que Allende no llegue al poder y posteriormente para derrocar al gobierno de Allende. La razón: Estados Unidos perdería millones de dólares en inversiones de empresas en Chile, ya que el gobierno socialista intervendría por vía estatal, por ejemplo, en dar y asegurar la alimentación de los niños, por lo que las empresas no podrían vender estos productos acá. Tercero, se produce el golpe de Estado por los militares. Tras ellos está la oligarquía y Estados Unidos. Desestabilizan la economía y se viene el shock social de la guerra y el terror. 4. Caída de la economía en Chile con los militares y Pinochet en el poder. 5. Milton Friedman, norteamericano ideólogo del sistema de shock económico, viaja a Chile a aplicar directamente el experimento de shock económico. Chile pasa a ser el primer país en aplicar este sistema ultra depredador. 6. Entran los Chicago Boys en gloria y majestad a depredar el país, bajo la protección de la doctrina del terror. Muestra de la aplicación del sistema Chicago Boys es que se le quita la leche gratis que se le entregaba a los niños, y el efecto es ver el precio actual de la leche y las millonarias y tenebrosas empresas que la producen, y se llenan los bolsillos de dinero. Los tecnócratas son solo especialistas en materia que estudian. Los Chicago Boys son tecnócratas en economía ultra neoliberal, con cero conciencia social. Su misión fue solo llenar los bolsillos de dinero de la élite y para sí mismos en un cortísimo periodo de tiempo. Los tecnócratas entran con autorización de la élite y la élite los deja tomar algunas decisiones que afectarán a todo un país. La dictadura disolvió el Congreso parlamentario en Chile
y los Chicago Boys hicieron lo que se les ocurrió para experimentar con el sistema económico que se les enseñó por parte del nuevo orden mundial en Estados Unidos. Era obvio que Norteamérica sabía que los militares a los que ordenaron que se tomaran el poder no serían capaces de administrar un Estado. En eso eran unos inútiles, solo sabían usar las armas. Muy inteligentemente, como sabemos, actúa la élite, y varios años antes que se llevara a cabo el experimento de shock económico en Chile, se ofreció llevar a los hijos de la élite económica a Estados Unidos, que en ese momento se encontraban estudiando en la Universidad Católica, Economía, para adoctrinarlos en economía ultra neoliberal y probarlo en un gobierno intervenido como en Chile. Ese sistema debía ser probado antes de implantarlo en otros gobiernos del nuevo orden mundial, entre otros países como fue Inglaterra, donde existían leyes que prohibían llegar a intervenir un país económicamente. Obviamente, por muy beca que fuera, solo la élite de ese momento podía mandar a sus hijos a estudiar afuera. Todo estaba orquestado desde antes. Solo se les dio la oportunidad a los hijos de la rica élite, quienes serían adoctrinados y posteriormente fueron los maestros de los economistas actuales y que nos manejan hoy en día. Los norteamericanos utilizaron el dicho "echando a perder se aprende", ya que los tecnócratas carecían de la preparación para enfrentar cargos en que deben prevalecer los derechos de las personas. Es más, los tecnócratas desconocen la democracia. En el fondo terminan creyendo que solo ellos tienen la última palabra. Dentro de las anécdotas de los Chicago Boys chilenos en Estados Unidos está que fueron conocidos no por su intelectualidad o desempeño, eran conocidos por las acaloradas fiestas que hacían mientras supuestamente estudiaban economía en Norteamérica. Y no hay que ser muy sagaz para darse cuenta que celebraban el regalo que se les venía. Se les entregaría un país completo para controlarlo económicamente. Los tecnócratas son utilizados principalmente por los gobiernos autoritarios y los militares para lograr sus fines, ya que los tecnócratas solo ven fórmulas, no ven que hay personas o vidas que puedan verse afectadas en su toma de decisiones. Los tecnócratas eliminan la intervención del Estado en ciertos roles, como por ejemplo la seguridad social, y se le entrega a los privados. Buscan según ellos la eficiencia de los recursos, pero es más que obvio que no pueden estar utilizando para sus experimentos los recursos naturales que nos pertenecen a todos como nación. La utilización máxima de los recursos, economía libre y casi nula intervención estatal. La pregunta es, ¿a quién en su sano juicio se le ocurre que el mercado regulará automáticamente materias sociales? ¿Quién les dio autorización primero a los militares para tomarse un estado completo y posteriormente dárselos a los depredadores y ladrones, y más encima darles libertad de acción? Es obvio que hay una mano oculta que permite que sucedan estas cosas, y son los interventores mundiales. En el aspecto legal se pueden encontrar las pruebas más ostensibles con una constitución deplorable, la venta del país a las transnacionales, la privatización y consecuente venta de las empresas del Estado, la riqueza en manos de la élite y en este último punto especificar nuevamente la similitud al sistema del Gran Hermano como nos relata Orwell. Debe ascender una élite nueva al poder. Estos fueron en Chile los mismos tecnócratas y su grupo de élite, haciéndose propietarios de las grandes empresas y latifundios del país saqueado. Es casi textual al proceso como lo relata Orwell. Esos pocos que quieren ascender como sea al poder, y después de que termine la dictadura, queda todo amarrado legalmente, una legislación totalmente neoliberal y depredadora, esclavizante. Es cosa solo de ver las cifras y gráficos. Hoy en día la gran mayoría del país vive endeudado. Somos esclavos de los bancos y las deudas. Hoy podemos ver cómo esa élite, Chicago Boys y su grupo familiar, alumnos, etc., son los más ricos del país y dueños de casi todo.
No es secreto que nuestro actual presidente es hijo intelectual de los Chicago Boys, así como algunos de sus ministros son Chicago Boys originales, y gracias a Wikileaks se supo que en el aspecto legal los Chicago Boys chilenos fueron mucho más allá de las reglas. Se habla textualmente que nuestro actual presidente actúa al límite de la ley y de la ética. Además se refiere, entre otras cosas, al episodio del Banco de Talca, caso emblemático de cómo funcionó la élite para comprar bancos en bancarrota, haciéndolos quebrar primero y después comprar acciones a precio de huevo, haciéndose del mejor y más rentable negocio del mundo, los bancos. Esas son las blancas palomas que nos gobiernan actualmente. Esto último, irónicamente, por supuesto. El uso de la nueva lengua y del doble piensa de Orwell en la economía neoliberal implantada por los Chicago Boys. La principal premisa es que según ellos se actuó por la libertad. Nos preguntamos, ¿qué es la libertad para ellos? Solo un ejemplo en este aspecto. Libertad es quitar la leche que por ley se le daba a los niños como medida de choque y ahorro económico. Siguiendo con la misma palabra libertad, que es tan polémica para la élite, nos hacemos la misma pregunta. ¿Cómo se permite libertad económica absoluta y se prohíbe en Chile la libertad de expresión o la libertad política? ¿No es eso doble piensa y una nueva lengua al mismo tiempo, según Orwell? Libertad fue inventar un falso estado de guerra, en que se supone que los comunistas llegarían a apoderarse del país en cualquier momento. Un país que ni siquiera interesaba geopolíticamente a Rusia por su lejanía.